Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un estudio en profundidad o poner el foco en una figura importantísima en el desarrollo e historia de la literatura clásica japonesa. Me refiero nada menos y nada más que a Abutsuni. A Abutsuni ya la hemos mencionado anteriormente en el canal en la etapa de introducción donde íbamos presentando poetas, escritores, figuras consulares, obras, etcétera, para formar esa base de la cual después podíamos ir construyendo un conocimiento con más profundidad y análisis, que es la etapa del canal en la que estamos ahora. A Butsuni la pueden asociar sobre todo acá en Occidente y en lengua hispana con el diario El Izayoi Nikki, el diario de la luna menguante, creo que es una de las traducciones que existe en español. Pero, ¿cuál es la característica importante? Bueno, hay muchas, pero una que creo que es especialmente importante cuando hablamos de la figura de esta mujer es que si la comparamos con otras figuras literarias del periodo clásico japonés, de ella tenemos mucho material. Es habitual que de estas figuras importantes tengamos muy poquito sobre lo que trabajar. Por ejemplo, un botón, Seishonagon, la gran única Seishonagon, y la única obra que tenemos de ella, aparte de un par de poemas por aquí y por allá sueltos en alguna antología, es el Makura no Soushi, el libro de la almohada. Un libro fantástico, un texto bastante extenso, pero no deja de ser un solo texto. De la misma Murasaki Shikibu, que tenemos un poquito más, tenemos por supuesto el Genji Monogatari, tenemos también su diario, el Murasaki Shikibu Nikki, y tenemos su colección de poesía, el Murasaki Shikibu Shu, pero sería. En cambio de Abutsuni, una mujer de principios de la Edad Media japonesa, o sea, Kamakura, tenemos varios textos, además de las, por supuesto, poemas en distintas antologías. Y hoy día entonces quiero hablar un poco de su vida, pero también de su obra. Si hablamos de la vida de Abutsuni, es una vida que hasta cierto punto podríamos decir refleja bastante bien la época en la que vivió. Una época complicada, principios del periodo Kamakura, cuando había caído hasta cierto punto todo el poder de la corte de Heian, el poder absoluto que los Fujiwara habían mantenido durante varios siglos, y aparece esta nueva clase social, los samuráis. Tenemos nuestro Bakufu, el gobierno militar, en este caso por los Minamoto, el cual se estableció después de la guerra Genpei entre el clan Minamoto y el clan Taira. Y entonces tenemos esta clase aristocrática que está tratando de entender cómo funcionar en este nuevo mundo, en este mundo donde siguen estando a la cabeza, en la punta de la pirámide social, pero ahora tienen que hasta cierto punto compartir el poder, la posición, el día a día con esta otra clase emergente como es la de los samuráis. Nos encontramos incluso con dos focos de poder: Heian, la capital imperial, pero también Kamakura, donde se encontraba el gobierno de facto, el gobierno militar. Y hasta cierto punto esa vida compleja donde las alianzas políticas van y vienen, hoy día estoy con uno, mañana con el otro, hoy día este está arriba, mañana cae en desgracia y sube otro, muy característico de las edades medias, se ve reflejado en la vida de Abutsuni. De ella sabemos que nació alrededor de 1225, un par de años menos, un par de años más o menos. Ella fue adoptada por Taira no Norishige, y a partir de ahí es que ella entra de muy joven a servir en la corte de Ankamon In, de la emperatriz Ankamon.
¿Por qué? Porque Taira Norishige, la madre de él, había sido nodriza de Ankamon-in. Ankamon-in, para dejar el dato y precisarla históricamente, ella fue emperatriz honoraria de su hermano, el emperador Go Hirakawa. Cuando Go Hirakawa sube al poder, se decide que su hermana cumpla la función de emperatriz y por eso ella es conocida como Ankamon, bueno, Ankamon-in una vez que se retira. Y en muchas de las obras literarias de Abutsuni, ella es conocida por el nombre que ella usaba en la corte de Ankamon-in, o sea, Ankamon-in Shijo, ¿ya? O sea, la Shijo de Ankamon-in. Todos estos nombres clásicos son un desastre porque van juntando el nombre de a quien uno sirve con el propio o el cargo que uno tiene y quedan unos nombres gigantescos. Bueno, entonces Abutsuni comienza su vida laboral, podríamos decir, como una de las damas de esta emperatriz, que además era muy dedicada a la literatura y por lo tanto su salón, su corte, era una corte dedicada a la poesía, a la escritura en general, pero también algo muy tradicional de esta época, al análisis literario. Es una época donde se están estableciendo muchos cánones, se están haciendo mucha investigación de este inmenso acervo literario que se creó durante el periodo Heian y las mujeres también cumplían un rol ahí. Obviamente, como dijimos, es un periodo bien complejo. Los emperadores duran la nada misma, abdican o los sacan nuevo emperador. En el mismo shogunato hay ahí gallitos entre todo este clan Minamoto, así que es una época muy compleja. Pero vamos a centrarnos en la figura de Abutsuni. Si llegamos al 1250, sabemos que nace su hija, Ki no Naishi, de un miembro del clan Fujiwara del cual no tenemos más datos, o sea, hasta cierto punto un padre desconocido, padre medio misterioso. Y podríamos decir que ya llegando a la parte donde la vida de Abutsuni toma un cambio radical y que va a influenciar tanto a ella misma como a su vez ella a quienes están a su alrededor, es que en 1252 Abutsu es contratada, para usar un término moderno, como copista de nada menos y nada más que el Genji Monogatari. Sí, a ella la llevan para que haga copias del Genji Monogatari para la hija de Fujiwara no Tameiie, Gon Dainagon. Gon Dainagon es el nombre de la hija y Fujiwara no Tameiie es el hijo de Fujiwara no Sadaie, el compilador de la octava antología imperial y también de la octava antología imperial, el Shinkoki no Akashu, y también del Hyakunin Isshu, el 100 poetas, un poema. Por supuesto, la familia, esa rama del clan Fujiwara conocida como Miko Hidari, eran los herederos del Genji Monogatari. Ellos se habían establecido dentro del mundo literario de la época como los guardianes de la tradición, porque ellos habían heredado ya desde Michinaga, el patrón de Murasaki Shikibu, esos manuscritos, y ya entrada la Edad Media lo habían dejado como esto nos pertenece, este acervo literario es de nuestra familia. Entonces si alguien quería estudiar el Genji Monogatari tenía que ir allá donde los Miko Hidari a hacerlo. Y a Abutsuni entonces la traen a este círculo familiar para que sirva de copista. ¿Por qué? Porque ella ya se había empezado a dar a conocer como una estudiosa de la obra. Así que ahí tenemos un dato muy importante en la vida de ella. ¿Por qué? Porque, spoiler alert, unos años más ella empieza una relación romántica con Tameiie.
Esta relación, perdón, se empieza a mencionar ya en un texto de la misma Abutsuni, el Abutsukana Fuyu, que es una suerte de diario escrito en kana, y ahí ella menciona que en el año 1253 comenzó una relación con Tamei. ¿Cuál es el tema? Tamei había tenido una esposa previa, y con esta esposa él tenía ya hijos adultos y que por lo tanto iban a ser sus herederos. En 1263 nace el primer hijo de esta nueva pareja, de Abutsu y Tamei. Este hijo se llama Tamesuke. Posteriormente, en 1264, Abutsu y Tamei se mueven a una mansión en Saga. Y el capítulo de Saga es muy importante también porque es donde Tamei realiza gran parte de su trabajo literario, sobre todo del más importante, asistido por Abutsuni. Y también ellos empiezan a desarrollar una serie de salones literarios para estudiar poesía, pero también para estudiar el Genji Monogatari. Entonces venían distintas personalidades a visitarlos, y hay varios registros literarios de hombres muy importantes, de académicos del Genji Monogatari de la época, que dicen que visitaban a Tamei, y Abutsuni era la que leía el Genji Monogatari, que ella tenía una forma muy especial de leerlo, así que ella era reconocida también como una académica de esta obra consular de la literatura japonesa. Seguimos avanzando, estamos en Saga, y ahí nace el segundo hijo de esta pareja, Tamemori, en 1265. Avanzamos un poco más y en 1271 Abutsu se mueve desde Saga a el Jinjoin, que está en Hokurin, un complejo religioso, llamémoslo ahí. ¿Por qué es importante esta movida? Porque se dice que ella se lleva un cofre con unos documentos del clan Mikohidari. Y por supuesto, este clan, ellos habían puesto todo su peso, así como otros clanes o otras ramas del mismo clan Fujiwara ponían su peso en la política. La rama de los Mikohidari pusieron su peso en la literatura, en la poesía y en el Genji Monogatari. Y por lo tanto, que ella se llevara estos textos generó bastante conflicto. ¿Por qué? Porque a los hijos previos de Tamei no les parecía muy bien esta relación de su padre, según ellos ya mayor, con esta mujer más joven, y que además están teniendo hijos. Ustedes saben, puede empezar a haber problemas de herencia, entonces no les parecía mucho que digamos. Y adivinen qué, en 1272 Tamei escribe un nuevo testamento, en el cual él le cede los derechos de una de sus villas a Tamesuke, a este primer hijo que él tiene con Abutsu. ¿Y cuál era el problema? Que los derechos de recibir impuestos por ese terreno, por esa villa, él anteriormente se los había heredado a Tameuji, a su hijo primogénito del matrimonio anterior. Entonces ahí se da exactamente lo que los hijos anteriores temían, este conflicto legal, este conflicto de herencia. En 1275 Tamei muere, dejando todo este enredo de heredad, y por supuesto Tameuji contesta, ataca este testamento, pide que sea anulado, y en 1279 Abutsu emprende el famoso viaje a Kamakura, la capital del gobierno militar de el Bakufu, para pedir que se respete el testamento de Tamei y la herencia para su hijo Tamesuke.
¿Qué es lo que ella cuenta en su diario, el Izayoi Nikki, el diario de la luna menguante? Y ya en 1283 Abutsu fallece en Kamakura. Si bien no está claro 100% si ella estaba en Kamakura en ese momento o ya había vuelto a Heian, y por lo tanto la tumba de ella se encuentra en ambos lugares. Muy resumido, casi me quedé sin aire, la vida de esta mujer, y ahora vamos a entrar a un poquito más de detalle y por supuesto a nombrar todos los textos que tenemos para disfrutar de esta pluma fascinante de Abutsumi. Primero vamos a hablar de cuál es el tema con la figura histórica de Abutsumi y hasta cierto punto su influencia literaria. Como dijimos, esta familia, los Miko Hidari, descendientes de Fujiwara no Michinaga, ahí empieza esa rama, con uno de los hijos de Michinaga, empieza la rama y podríamos decir que se hace muy poderosa en el mundo literario a partir de Fujiwara no Shunsei, también conocido como Fujiwara no Toshinari. Maestro de poetas, el más grande de los grandes, y por supuesto se consolida con su hijo Fujiwara no Sadaie, también conocido como Fujiwara no Teika. Entonces, cuando ya tenemos a Tameie, hijo de Sadaie, los Miko Hidari estaban establecidos, tenían un acervo, tenían una herencia literaria muy importante que evidentemente la idea era mantenerla. Entonces, cuando aparece la figura de Abutsumi en la vida de ellos, se genera un quiebre. ¿Por qué? Porque los hijos del matrimonio previo de Tameie no aceptan a esta nueva mujer. Aunque más que no aceptarla a ella propiamente tal, lo que no aceptan es la situación que ella genere, o sea, que hayan nuevos hijos. Cuando ellos ya pensaban que su padre no estaba para esas cosas, porque para las edades de la época Tameie era un poquito mayor, andaba por ahí por la cincuentena. Entonces, obviamente más hijos significa que la herencia se puede dividir y eso nadie lo quiere, y por eso que ellos la resienten. Se da todo este conflicto político, legal, en el cual Abutsu pelea por los derechos de su hijo. ¿Y cuál era el tema? Que existían dos tipos de leyes en la época. Existía la ley imperial y existía la ley militar, la ley del Bakufu. Y ambas legislaciones enfrentaban el tema de las herencias de manera distinta. Y por lo tanto Abutsu estudió muy bien el caso y pensó a cuál le convenía más apelar, y decidió apelar a la del Bakufu, a la del gobierno militar. Muere antes de que se resuelva el litigio, pero una vez que pasan algunos años, por lo visto históricamente el movimiento de la justicia ha sido siempre muy lento. Resulta que Abutsumi gana ese primer juicio, porque por supuesto Tameuji, el hijo primogénito de Tameie, apela a ese resultado, y entonces son unos años de batallas legales que llevan a que esta rama de los Miko Hidari se divida en tres dentro de los hijos mayores. Se divide con Tameuji, el primogénito de Tameie, que conforma la nueva escuela poética Nijo, muy famosa, con Tamesuke, el hijo de Tameie, y Abutsu, el hijo mayor, que forma la nueva escuela poética Reisei, y también con otro de los hijos que se me olvidó anotar el nombre, todos empiezan con Ta y por eso uno se confunde, que forma la Gyokugo. De esas escuelas, con el paso de los siglos, solo una sobrevivió hasta nuestros días, porque sí, existe hasta nuestros días. Se puede incluso visitar su lugar donde tienen la biblioteca y todo lo demás, la línea poética Reisei. Por lo tanto, históricamente hay muchos que
odian la figura de Abu Tsuni porque dicen que ella rompió este linaje de los Miko Hidari, los hizo que se dividieran en estas tres líneas. Pero por otra parte hay otros que veneran la figura de Abu Tsuni, o que incluso si no la veneran, cuando menos le reconocen que si no hubiera sido por ella, tal vez los descendientes de los Miko Hidari no habrían llegado hasta nuestros días, porque fue la línea del hijo de Abu Tsuni la que sobrevivió hasta 2026. Así que cómo se han analizado sus textos, cómo se ha analizado su vida históricamente, siempre ha dependido de eso, de cuál es la visión política y literaria de esta mujer, de aquellos que están en contra, de aquellos que están a favor. Y ahora vamos a ver en qué textos podemos leer el genio incomparable de Abu Tsuni. No toda la poesía de Abu Tsuni está traducida, pero todos sus textos en prosa sí lo están, algunos al inglés, otros al español. Vamos a ir en orden más o menos cronológico porque a veces es difícil fechar algunos textos. Partiríamos por su Nikki, su diario llamado Utatane, que se cree que fue del 1238, aunque si uno lo lee, evidentemente fue un texto revisado cuando ya era mayor. Es un texto muy interesante, muy dinámico, hasta cierto punto un building romance que va contando esta historia de una Abutsu adolescente, de todo un amorío que ella tiene con un hombre noble, el cual no se menciona quién es, que ella se escapa de donde estaba viviendo, que va y se quiere convertir en monja, etcétera. Pasan un millón de cosas. Es muy interesante el Utatane. Después tendríamos el Yoru no Tsuru, que es un carón. Si bien está escrito en formato de carta, es básicamente una tesis o un tratado poético, en el cual ella toma principalmente la mirada de la poesía de la línea de los Miko Hidari, y ella le enseña a alguien a quien le dirige esta carta todos estos preceptos de cómo componer poesía. Así que es muy interesante. Después tenemos el muy famoso y traducido al español, el Izayoi Nikki. Utatane también está traducido al español, si no estoy equivocada, en la edición del Izayoi Nikki, traducida como Diario de la Luna Menguante y publicada por la editorial Satori, viene la traducción de Utatane, si no estoy equivocada. Creo que vienen las traducciones de esos dos Nikki en esa edición de Satori, así que revísenla. El Izayoi Nikki es más o menos del año 1280, si bien tiene algunos pasajes que se podrían clasificar como Kiko, crónica de viaje, es técnicamente un Nikki porque está enfocado en las fechas, en los días. Y es donde ella cuenta este viaje que ella hace desde Heian hasta Kamakura para apelar por la herencia de su hijo. Y por último tenemos, ahí hay una discusión si fue de los últimos textos que escribió, si hay una reescritura de sus descendientes, etcétera, el Menoto no Fumi, que es una carta que ella le escribe a su hija y que es una suerte de manual de comportamiento para triunfar en la corte. Lo que ella tiene que estudiar, cómo tiene que comportarse, con quién debe hacer amigos, con quién no, etcétera. Y después un texto en un 95% igual y que se dice que lo escribió uno de sus hijos, está el Niwa no Oshie, o enseñanzas del jardín, pero que, como les digo, es básicamente el Menoto no Fumi. Así que, resumiendo, tenemos el diario Utatane de su juventud, el Carón o tratado poético Yoru no Tsuru, tenemos el Nikki, el diario Izayoi Nikki de su viaje a Kamakura, el Menoto no Fumi, esta suerte de manual de comportamiento,
y Niwa no Oshi, que como decimos no es que lo haya escrito ella, está inspirado en el Menuto no Fumi. Y por supuesto tenemos toda su cantidad de poesía, de la cual solamente mencionaré que 48 de sus poemas fueron incluidos en 11 antologías imperiales. Así que imagínense, hay poemas de Abutsuni en 11 de las 21 antologías imperiales que se compusieron en Japón. Y ya para concluir, quisiera simplemente destacar lo interesante que es analizar la figura de esta mujer de principios de la Edad Media japonesa, una mujer que hasta cierto punto uno podría decir fue en contra de los dictados de la época, hizo su propio camino, pero tal vez si uno estudiase más figuras de mujeres de la época, llegaría a la conclusión de que en una de esas todas hacían lo mismo que Abutsuni, luchar por sus derechos, por encontrar su camino, su voz, su expresión, su trabajo literario. Así que por eso es muy importante, antes de hacerse juicios sobre ciertas épocas, ir y profundizar. Hay harta investigación escrita sobre la figura de Abutsuni, porque como les digo es una figura muy importante e interesante. Por supuesto, como les digo, dependiendo de dónde se ponga el investigador, van a haber algunos que critican a Abutsuni y encuentran que fue lo peor, y hay otros que la ensalzan y alaban por todo lo que hizo. Lo que por supuesto parece que todos están de acuerdo, aunque sea hasta cierto punto, es de que ella tenía un genio literario impresionante. Así que ya saben, Abutsuni, una mujer muy representativa de la Edad Media japonesa. Y con esto que me he quedado sin aire, prácticamente voy cerrando por hoy día. Déjenme en los comentarios si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, si hay algún personaje que ustedes quieran que ponga este foco más en profundidad. Todo eso yo se los leo en los comentarios. Que tengan una hermosa semana y nosotros nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bye bye.